Como la mayoría de nosotros sabemos, estamos en la predicación expositiva de Filipenses, así que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 2 y 3 esta mañana. Versículo 2 y 3 de Filipenses, capítulo 4. Si lo encontró, voy a dar lectura en el nombre del Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos delante de ti para pedirte que esta mañana tú nos hables, Señor. Utilices esta predicación para que tu nombre sea glorificado y para que cada uno de nosotros, tus hijos, sea edificado y corregido, Señor. Te lo pedimos en humildad, te lo pedimos también con expectativa de obediencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de esta predicación es Solucionando conflictos entre creyentes. ¿Hasta cuándo deben durar los rencores? Se cuenta la historia de un muchachito que se peleó con su hermano mayor y rehusó hablar con él todo el día. Llegó la hora de ir a la cama y su madre, que quería verlos reconciliados, dijo al pequeño: ¿no crees que deberías perdonar a tu hermano antes de ir a dormir? Recuerda que la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El pequeño puso cara de perplejidad, se lo pensó unos momentos y luego exclamó: pero mamá, ¿cómo voy a impedir que el sol se ponga? La pregunta del chico revelaba que no tenía ninguna intención de eliminar su rencor. La Biblia dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. No podemos impedir que el sol se ponga. Esto está fuera del alcance de los hombres más encumbrados que han pisado la tierra. Pero podemos impedir que se ponga sobre nuestro enojo, dice esta ilustración. Iglesia, hay cosas que podemos y debemos hacer en pos de la comunión. El Señor, a través de su palabra, esta mañana nos quiere mostrar que hay una manera bíblica de solucionar nuestros conflictos y contempla el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que tengamos un mismo sentir. Y el Señor nos ha dado los medios para que eso pueda llevarse a cabo, el tránsito, por decirlo de otra forma. Es la gracia y la hermandad entre nosotros. El primer punto de esta predicación es una alusión directa. Muchas veces ser directo es sinónimo, o creemos que es sinónimo de ser grosero, de ser agresivo, de no mostrar gracia. Y la Biblia nos muestra, ¿cierto?, que como creyentes tenemos la necesidad de ser groseros, que tenemos la necesidad de ser directos sin ser groseros. Amén. Esa parte me la editan después, por favor, hermano. Me sacan de contexto ahí. Volvemos. Entonces les decía que podemos ser directos sin ser groseros, sin ser agresivos, mostrando gracia. Y yo recordaba en este sentido la disciplina que se nos retrata en Mateo 18, ¿no? Ahí la Biblia nos dice que tenemos que ir directamente al involucrado. Por lo tanto, no podemos bypassear eso que muchas veces queremos hacer. Ahora, al hacerlo, no implica que vamos a hacerlo de manera inadecuada o con poca gracia. Y es precisamente lo que el texto nos está mostrando cuando nosotros hemos leído: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Hay otro texto que está anterior a este, en Filipenses 2:2,
donde dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. Esa frase es importante, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Y por qué les digo que esa frase en Filipenses 2:12 es importante? Porque es la misma frase que la NBLA traduce que vivan en armonía. En el original, que fue escrito en el Nuevo Testamento, el idioma griego, es exactamente la misma frase. De hecho, la Reina Valera, en este sentido, le sacó ventaja a la traducción que estamos utilizando, porque dice directamente que sean de un mismo sentir en el Señor. La NBLA quiere añadir un punto positivo respecto de la armonía. Pero es la misma frase. O sea, estas hermanas eran llamadas a tener un mismo sentir en el Señor. La pregunta, ¿cierto?, es ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? Dice la Biblia de Estudio Teológico que, considerando el contexto cultural del primer siglo, es probable que Evodia y Síntique desarrollaran su ministerio principalmente entre las mujeres. Es decir, eran mujeres que estaban involucradas en la obra del Señor. Añade MacArthur, dice, según parece, encabezaban dos facciones enfrentadas en la iglesia, es decir, como dos bandos, con mayor probabilidad a raíz de un conflicto personal. Ahora, el texto nos dice que efectivamente debió haber una diferencia entre ellas, y una diferencia de tal magnitud que les había restado la armonía, según la NBLA, o dicho de otro modo, no estaban en un mismo sentir. Eso podríamos describirlo como el problema, como lo negativo que el apóstol Pablo ahora está enfrentando. Sin embargo, como vamos a leer posteriormente, a pesar de este conflicto, Pablo reconoce algo en ellas. Dice, han compartido mis luchas en el Evangelio. Es decir, no eran personas recién convertidas, no eran personas que solo participaban eventualmente en la iglesia, habían ido más allá, habían sido capaces de luchar junto con el apóstol Pablo por el Evangelio, posiblemente durante la fundación de la iglesia en Filipos. ¿Cuál fue el conflicto en particular que enfrentó a estas hermanas? Francisco Lacueva dice, no cabe duda que se trataba de discrepancias sobre métodos de obrar, no sobre puntos de doctrina. Y me parece que tiene sentido, porque nosotros cuando vemos el actuar del apóstol, cuando hay asaltos a la doctrina, él no se hace esperar. Él rápidamente va a corregir. Y si hubiese sido el caso, hubiese abordado la distracción doctrinal que potencialmente había ante estas mujeres. No era el caso. Entonces, creo que Lacueva tiene bastante razón en este sentido. Recordemos el énfasis del apóstol cuando era hora de corregir. Gálatas 3:1. ¡Oh Gálatas insensatos! En exclamación. ¿Quién os ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? El apóstol tomaba la doctrina lo suficientemente serio como para dejar pasar algún desvío doctrinal entre estas hermanas. Era más bien una cuestión del obrar. Con todo esto, a pesar de que era algo del obrar, no podríamos decir que era algo sin importancia. Porque si hubiese sido sin importancia, Pablo no hubiese nombrado a estas hermanas por sus nombres, Evodia y Síntique. Pues, como sabemos, estas cartas estaban también destinadas con el propósito de ser leídas de manera pública. Otro antecedente particular que podemos relacionar con este hecho, y que también nos va a dar más información, incluso respecto del carácter de estas hermanas, lo encontramos en Filipenses 1:1. Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces, una conclusión no demasiado compleja, ni siquiera rebuscada, según yo entiendo, es que esta diferencia no había sido solucionada por el liderazgo establecido. A pesar de que esta iglesia, y esto es particular en Filipenses, lo recordarán, es una de las pocas cartas donde se hace mención al liderazgo establecido. Todo parece apuntar que a pesar de tener un liderazgo establecido, este conflicto entre estas dos hermanas no se había podido solucionar. ¿Y de qué nos da cuenta esto? Del orgullo y la soberbia presente en el ser humano, en particular entre estas dos hermanas. Ninguna de las dos quería ceder
aunque probablemente los líderes habían intervenido, ellas se mantuvieron firmes en sus posiciones y no querían volver a la armonía necesaria. Entonces, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir, ¿no? De escribir sus nombres, de identificarlas literalmente. Donde hay soberbia, iglesia, donde hay orgullo, allí no es posible que el perdón florezca. Amén. No es posible que el perdón se desarrolle. Hasta quizás podríamos pensar, ¿no? Esto ya es más una teoría, que producto de su cercanía en la fundación de esta iglesia junto con el apóstol Pablo, ellas entonces desconocían el liderazgo, que hasta podía ser quizás más nuevo que ellas, ¿no? Entonces, no, nosotros no hacemos caso, podrían haber argumentado. Y la otra razón por la cual el apóstol Pablo ve la necesidad de nombrarlas es, como leíamos en un comentario antes, es que esto estaba afectando al resto de la congregación. Por lo tanto, estaba la necesidad de intervenir para que esto no se siguiera propagando, ¿no? Es como un virus, como un cáncer metastásico. Todas nuestras distracciones llegan a contaminar a otros, sobre todo cuando estamos ocupando ciertos lugares de preeminencia. Y es precisamente el llamado general que el apóstol había hecho antes, en Filipenses capítulo 2, versos 3 al 5, donde podemos leer: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando contrastamos esto con lo que se nos dice de Evodia y Sinti, que ellas estaban haciendo literalmente lo contrario. Ellas, a pesar de ser mujeres de influencia en la congregación, estaban actuando con egoísmo, estaban actuando con vanagloria, con soberbia, y cada una de ellas pensaba que su opinión y sus puntos de vista eran más válidos que el de la otra hermana. ¿Amén? ¿Cuál fue la consecuencia de este conflicto? El texto nos dice falta de armonía, ¿cierto? O bien no tenían el mismo sentir. Algo que yo les decía al comienzo respecto de ser directo es que el apóstol utiliza aquí la palabra ruego y no utiliza la palabra ordeno, otra similar. Ruego en este sentido es implorar o apelar. Todas las traducciones que alcancé a revisar, incluso traducciones más de carácter dinámico que suelen más bien reflejar la idea del texto, todas traducen ruego, todas las que alcancé a revisar. Entonces, como dice Samuel Pérez Millo, el apóstol no manda en este sentido. El apóstol suplica. ¿Se da cuenta que podemos ser directos, manifestando gracia? Qué importante es eso en la vida de la iglesia, en la vida de nosotros, incluso más allá de la iglesia, en nuestras familias. El llamado es claro, amados hermanos, es a vivir en armonía, a tener un mismo sentir. Esta relación entre estas dos mujeres denota la falta de ello. El texto no nos permite implicar mucho más. Pablo consideró necesario exponer sus nombres, pero por otro lado no nos da mayor detalle, ¿sí? No escribe cuál fue el conflicto en particular. Esto muestra la sobriedad del apóstol, muestra su corazón pastoral. No puede pasar por alto este conflicto, pero tampoco ve la necesidad de describir en detalle lo que estaba pasando con nuestras hermanas. Hay muchos creyentes con problemas que no han sido resueltos por un desdichado ejercicio de autoridad, es decir, un autoritarismo, ¿no? Carente de gracia y afecto, dice otra vez Samuel Pérez Millo. Tenemos cierta tendencia natural a enfatizar la norma, nosotros. Lo cierto es que no vamos a levantar la norma, no es que no vamos a vivir según una norma, pero Pablo nos está mostrando aquí que es posible enfatizar la norma desde el amor, desde la intención de restauración. En el ejercicio del amor, Pablo le dice a estas mujeres: les ruego, hermanas. Como les decía antes, el conflicto no se nos describe, y siempre he pensado, y otros pastores de los cuales también he oído,
que estos silencios que el Espíritu Santo nos proporciona, ¿no?, respecto de ciertas situaciones, son muy útiles para nosotros. Y para sostener esto, recuerdo siempre el aguijón del apóstol Pablo. Usted sabe que los distintos teólogos y estudiosos debaten cuál era el aguijón de la carne. Unos piensan que era su problema de los ojos, posiblemente una enfermedad de otro tipo. Incluso otros dicen que era un conflicto interno, producto, ¿cierto?, de que él no podía llegar a su propio pueblo, los judíos. Son dos de las teorías que yo en más de alguna oportunidad he leído, pero ninguna podríamos decir con certeza, esto es el aguijón de la carne. Entonces, en ese silencio del Espíritu Santo pueden entrar nuestros aguijones de la carne, ¿no? Particularmente, y la respuesta sí es clara para todos, ¿sí? Que el texto dice ahí, bástate mi gracia, que nos baste la gracia del Señor. Ahora, respecto de lo que estamos viendo hoy, ¿no? No sabemos el conflicto en particular, pero sí sabemos lo que estaba provocando. Falta de comunión, falta de un mismo sentir, falta de armonía. Por lo tanto, todo aquello que provoque entre nosotros los creyentes, los hijos del Señor, falta de armonía, falta de un mismo sentir, aquí en la palabra se nos está dando un modo de enfrentarlo, una manera bíblica de enfrentar nuestras diferencias. Todo aquello que nos reste armonía, como dije recién, debe ser enfrentado a través de la enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que está provocando falta de armonía con tu hermano en la fe? E incluso podemos expandir esto a nuestra cotidianidad. ¿Qué es lo que está provocando falta de armonía en tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu abuelo o con quien tú tengas una relación cercana? Dios por su palabra te hace un llamado esta mañana, iglesia, hermano, hermana, a vivir en armonía, a resolver nuestros conflictos. Y para que nuestros conflictos sean resueltos, lo que tiene que pasar es que nosotros nos perdonemos. Y para que el perdón se manifieste, debe desaparecer el orgullo. El orgullo nunca cede. El orgullo siempre tiene la razón. El orgullo no tiene espacio para el perdón. Mateo capítulo 6, versos 12 al 15 nos dice lo siguiente. Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. La razón por la cual nosotros debemos perdonarnos, amados hermanos, es porque Dios nos ha perdonado a través de la obra de Cristo todos nuestros pecados. Luego de esta alusión personal a estas mujeres, Pablo quiere asegurarse que el problema va a terminar. ¿Qué hace? Según hemos leído en el siguiente versículo, pide colaboración. Recordemos que él está preso. Seguro si estuviese en sus posibilidades, él mismo iba a enfrentar este problema y a resolverlo, pero él está impedido. Esto nos deja una enseñanza de paso, ¿no? Y es que frente a los conflictos, nosotros debiésemos agotar todas las posibilidades de resolverlo. Así lo estaba enfrentando al menos el apóstol Pablo. Con firmeza, pero también con amor, e incluyendo todos los medios necesarios que estaban a su mano. Pablo debe tener, iglesia, todos los antecedentes a mano de este problema. Sabe que con nombrarlas no iba a ser suficiente. Y esto de que el apóstol nombre a personas en esta epístola es particular. Porque no sé si usted lo recuerda, pero la otra mención que él hace es de dos hombres, ¿sí? Timoteo y Epafrodito. Y curiosamente, aparentemente están en la vereda contraria porque son hombres de un mismo sentir. ¿Qué les estaba faltando a estas mujeres? El mismo sentir. El mismo sentir. Pablo entonces anticipa, no será suficiente con que yo nombre sus nombres en esta carta. Y aquí pasamos a nuestro segundo punto, ¿no? Sin antes recordar que una manera bíblica de solucionar nuestros conflictos contempla que miremos el propósito, un mismo sentir en el Señor, y que utilicemos los medios para ello, la gracia
y la hermandad manifiesta. El segundo punto de nuestra predicación es mediando con gracia. Y podemos leer en el versículo 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Al igual que en el versículo anterior, recuerda que lo vimos, aparece la palabra ruego. ¿Sí? Ahora bien, en el lenguaje original, otra vez en el griego, esta palabra no es la misma, ¿ok? Aquí es más bien un énfasis de petición, no de ruego, como vimos anteriormente. Entonces hay una diferencia, ¿no?, entre lo que Pablo está haciendo anteriormente, mostrando gracia, mostrando empatía, mostrando amor para estas hermanas, y aquí más bien es un encargo no a cualquier persona, sino que, dice el texto, en verdad, fiel compañero. En el vocablo original, esta palabra emana, ¿cierto?, de la yunta de los bueyes. Yo sé que aquí casi todos somos citadinos, pero entendemos eso de la yunta de los bueyes, ¿no?, donde se colocan dos animales a trabajar juntos en el campo y van arando, ¿cierto?, las tierras. Ahora, esta imagen campestre no tenemos que llevarla a lo que el apóstol Pablo está diciendo respecto de este fiel compañero. Es decir, tenían comunión, tenían un mismo interés, tenían un mismo norte. El Evangelio, había confianza, había el lenguaje de los filipenses, un mismo sentir. Había un yugo en común, una misma dirección. Y Pablo sabía que podía contar con este hombre, que la Biblia nos dice que es fiel compañero. Además parece claro, ¿cierto?, que el apóstol Pablo cuenta con que este hombre iba a estar allí. ¿Sí? Está claro que él tiene esa certeza. Y otra cosa es que debía ser una persona a la cual estas mujeres respetaran. Si es cierto lo que yo decía antes, que el liderazgo no pudo resolver el conflicto, se necesitaba, por lo menos al criterio de las mujeres, una figura de mayor autoridad, entre comillas, ¿no? Y fiel compañero parece representar eso. Entonces, ¿qué debía tener este hombre? Debía estar en el lugar, debía estar dispuesto, debía tener un testimonio, un carácter que lo respalde. Algunos pastores estudiosos dicen que pudo haber sido un anciano de la misma congregación. Sin embargo, pienso yo que si hubiese sido el caso, el apóstol Pablo lo hubiese dejado claro. ¿Qué quiero decir? Que también aquí hay otra especie de pausa, ¿no?, o de paréntesis, de silencio. Y es que no podemos imponer un cargo a este fiel compañero. Pero era una persona útil en manos del Señor. ¿Podría haber sido un anciano? No lo sabemos. Incluso otros dicen que pudo haber sido Epafrodito. Si hubiese sido Epafrodito, ¿por qué el apóstol no le dice, si antes lo había nombrado, Epafrodito? Entonces, esas teorías como que se van cayendo. Y otra vez no sabemos a ciencia cierta. Nadie podría asegurar era este o era esta otra persona. Y ahí podemos entrar muchos de nosotros. Ahí puedes entrar tú, hermano, como un mediador en medio de los conflictos entre los hermanos de la iglesia. Hacen falta este tipo de personas entre nosotros. No es prerrogativa o privilegio solamente del pastor. No es solo responsabilidad del pastor resolver los conflictos entre los hermanos. Hacen falta, por lo tanto, hombres y mujeres como Bernabé. ¿Se acuerda de Bernabé? Cuando fue capaz de, en primera instancia, se convierte el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, ¿cierto?, y era el perseguidor de la iglesia. ¿Qué hace Bernabé? Lo toma y lo presenta en Jerusalén. Porque la mayoría de los cristianos, el texto lo dice, tenían desconfianza de esta conversión. Debieron ver quizás una especie de estrategia para llegar a la iglesia. Probablemente está fingiendo su conversión, deben haber pensado muchos. Pero Bernabé no. Bernabé, el hijo de consolación, toma a Pablo, lo presenta. Y no solo eso, sino que más adelante, cuando Bernabé y Pablo son compañeros, hay un hermano que se llama Juan Marcos. Y Juan Marcos acompaña en el primer viaje misionero a estos hombres y a la mitad del camino se arrepiente. ¿Sí? Después, en el segundo viaje, Bernabé postula de nuevo a Juan Marcos para el viaje y Pablo no está de acuerdo. Dice, no lo llevamos. ¿Qué pasó ahí? El trabajo misionero se dividió. Y Bernabé otra vez nos muestra, ¿cierto?, de manera implícita, que él tiene un corazón de consolador y toma a Juan Marcos
y va también con él a trabajar a la viña del Señor. No sabemos allí lo que sucedió, pero al final sabemos que Juan Marcos termina siendo valorado por el apóstol. Le dice a Timoteo en su última carta, en la segunda de Timoteo, tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Y el mismo que lo había... ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos este carácter, necesitamos este don, y si a lo mejor no tenemos el don, necesitamos ser intencionales en ser personas útiles para el Señor, para consolar, para traer unión entre nosotros. ¿Qué le estaba pidiendo el apóstol Pablo a este hombre? Que ayude a estas compañeras. ¿A qué? Bueno, lo desprendemos del versículo 2, ¿no? A que haya armonía, que tuviesen un mismo sentir. Si el conflicto era serio, y todo apunta que sí, por lo que hemos dicho antes, esto no se iba a solucionar con una conversación o con dos, iba a requerir un trabajo intenso de parte de este hombre. ¿Y cuál iba a ser la dirección en la cual compañero fiel o fiel compañero tenía que guiar a estas mujeres? Bueno, creo que el propio texto nos lo responde en Filipenses 2, 5 y 6. Esta es la dirección, hermanas Evodia y Síntique, que tenemos que tomar en este camino de conciliación, de restauración. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No tenemos los detalles del proceso que fiel compañero llevó adelante, pero sí tenemos la dirección. Sí tenemos el propósito, que se manifestara o que ellas recuperaran un mismo sentir, un mismo deseo, una misma comunión. Amados hermanos y hermanas, cuando priman nuestros deseos, haremos bien en rendirnos a los deseos de Cristo. Cuando son más importantes mis opiniones que las del resto, haremos bien en someternos a lo dicho por Jesucristo. Cuando tenemos una actitud rebelde y soberbia y orgullosa, haremos bien en imitar a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, como dice el profeta Isaías en 53, 3 al 7. Mire el modelo que tenemos por delante. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Si aún esta mañana no hubiese ningún conflicto entre nosotros, si disfrutáramos de armonía perfecta, que no creo que sea el caso, de todas maneras necesitamos en nosotros el sentir de Cristo Jesús. Necesitamos imitar su sentir. Por lo tanto, el mediador, el que está ejerciendo esta tarea tan importante que el apóstol Pablo había designado, ¿no? Necesita ser una extensión de la gracia del Señor. Necesita conducir él mismo mostrando a Cristo a través de sus palabras, de sus actos, a través de esas oraciones que probablemente él iba también a tener que elevar junto a estas dos hermanas, a través de persuadir sus corazones al arrepentimiento. Debía ser una persona, por lo tanto, llena de la gracia del Señor, pero sin negociar la verdad. El legalista, al contrario, está presto, siempre a buscar las faltas ajenas para castigar al que las comete, pero no se ocupa de ayudar en el retorno al camino correcto. Amén.
El mediador identifica la falta, pero conduce con gracia en camino a la corrección. El legalista no, el legalista solo disfruta apuntar y sentirse superior que los demás. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20, creo que encaja bien en la enseñanza de esta mañana. Dice: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, ahí está el mediador, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahí está otra vez el énfasis, ¿cierto?, de la agencia de los seres humanos. Dios ha provisto de una iglesia con diferentes miembros, personas, pero no estamos acá haciendo un número. Es necesario que seamos útiles en las manos del Señor, ejerciendo el don que Él nos ha dado. Eso es respecto del mediador, que podríamos mencionar como características. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos Evodia y Síntique? Cuando nosotros tenemos este comportamiento de soberbia y de orgullo y no queremos ceder frente al otro. Lo primero es que tenemos que reconocer el conflicto, ¿cierto? Tenemos que reconocer que el conflicto existe, tal como el apóstol Pablo nombra a estas hermanas. Ellas debiesen acusar recibo de que efectivamente había un problema entre ellas. Y luego debemos ayudar la mediación de un tercero, o más bien recibir la ayuda de un tercero. Porque si nosotros no reconocemos, si entramos en negación, esto es como una bola de nieve, ¿no? ¿Usted se imagina eso? Una bola de nieve que empieza desde lo alto de una montaña a bajar y empieza a tomar cada vez mayor tamaño, mayor dimensión y a su paso va destruyendo. Entonces tenemos que pedirle sabiduría, humildad al Señor. El texto nos dice que estas mujeres que han compartido mis luchas en el Evangelio, como dijimos anteriormente, estas mujeres estaban involucradas en la obra del Señor. Dice un comentarista: no debe olvidarse que aquella congregación comenzó por un grupo de mujeres que se reunían a la orilla del río para la oración. Esto lo leemos en Hechos capítulo 16, versos 13 y 14. Dice: el día de reposo salimos de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lo que había sido una bendición se había convertido en un problema. Si la fundación, protagonizada por mujeres, ahora se estaba convirtiendo en un problema. Las mujeres que habían trabajado en la fundación ahora traían inquietud a esta congregación, dice este comentarista. Un pequeño paréntesis, ¿cierto?, que el texto nos permite hacer, es la importancia de la mujer en el ministerio apostólico, en el ministerio del Nuevo Testamento. Y quiero darle solo algunos ejemplos, ¿no? En Hechos 1:14 leemos: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos entonces que las mujeres están formando parte de estos que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo y que por lo tanto también lo recibieron. Lucas 8:1-13 dice: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes; Susana y muchas otras que con sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Verso 2, directamente mujeres que habían recibido de parte del Señor Jesucristo un milagro, una obra. Y en el verso 3, mujeres que estaban sosteniendo económicamente el ministerio. Ahí usted otra vez ve la importancia de las mujeres. En Juan 19:24-25 dice: por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pero esos soldados
pero los soldados hicieron esto. Y aquí viene lo importante, ¿no? O lo que quiero enfatizar. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Quiénes estaban a las plantas de la cruz? Otra vez, mujeres. Luego en Lucas 24, 9 y 10, dice: y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. ¿Qué cosas? Sobre la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron las primeras personas que vieron a Jesucristo resucitado y que recibieron el mandato del Señor de comunicar esta noticia? Otra vez, fueron mujeres. Esto fue, hermanos, una absoluta novedad en el Imperio Romano e incluso en la cultura judía. ¿Sí? Esto no era algo habitual. De hecho, las mujeres en dicho contexto eran vistas como personas de segunda categoría. ¿Sí? Sin embargo, a través del Evangelio, a través de la obra del Señor Jesucristo, sabemos que hombres y mujeres tenemos delante del Señor el mismo valor y dignidad. Y Dios, en su soberano plan, también ha decidido, por diseño, utilizarnos de maneras diferentes. Y gloria al Señor que es así, porque se imagina que todos hiciéramos lo mismo. Pero el Señor, que es mucho más sabio que cualquiera de nosotros, su sabiduría infinita, eterna, ha dado también un diseño para este funcionamiento. Doy gracias al Señor por las mujeres de la congregación. Que el Señor siga trabajando en ustedes, que el Señor siga haciendo su obra a través de ustedes y que los dones sigan manifestándose entre ustedes para beneficio de nosotros como iglesia local. Estas mujeres, ¿no? Volviendo a nuestro texto, Evodia y Síntica, cierro el paréntesis allí, eran genuinas creyentes. Y esto de ser genuinas creyentes no lo afirmamos en base a su rendimiento como cristianas o en base a que hayan sido parte de la fundación de la iglesia, sino en base a lo que sigue en el texto. Dice: junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese es el argumento. ¿Por qué podemos decir que Evodia y Síntique, a pesar de tener conflictos, eran verdaderas creyentes? Porque Pablo dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida, es decir, eran mujeres nacidas de nuevo. Y el hecho de que sean mujeres nacidas de nuevo no elimina de manera automática e inmediata sus problemas de carácter. Como hemos ilustrado en otras oportunidades, cuando venimos a la fe, cuando el Señor nos hace nacer del Espíritu, aún seguimos siendo un enredo de hilos en diferentes direcciones, cruces, ¿cierto? Imagina usted una madeja enredada. Esto requiere un trabajo de desenredarse. Esos son los patrones de pecado por los cuales hemos vivido por años, desde que hemos nacido. Y eso necesita ser trabajado por Dios, por su Espíritu, por su palabra, vía nuestra santificación. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Esto requiere reformas que Dios lo hace por su Espíritu y por su palabra. Es un proceso, ¿sí? Si bien la conversión, el nuevo nacimiento es algo que ocurre en un momento dado de manera instantánea, nuestra santificación y el abandonar los patrones de pecado que hemos venido arrastrando, eso toma más tiempo. De hecho, creo que nos va a tomar todo el tiempo. Es importante decir esto, hermano, porque muchas veces se ofrece un evangelio que cambia de manera instantánea y automática. Cuando se retrata ese tipo de evangelio, la gente acarrea frustración. Los cambios suelen ser muchas veces lentos y progresivos, sobre todo las cosas que están más profundas en nosotros. Entonces tenemos que ser pacientes con los demás, volviendo a la idea de nuestro texto, pero también tenemos que ser pacientes con nosotros. Pacientes, y escuche bien, pero no complacientes. Amén. Pacientes en el sentido de que estamos mirando la meta, sabemos que nos falta, pero no dejamos de mirarla y de correr en esa dirección.
pero no complacientes. El texto nos muestra algo, iglesia, y es que en un momento tú puedes ser la persona más comprometida en la congregación local, invertida en el evangelio, y al día siguiente puedes estar protagonizando un conflicto con otro hermano en la fe. Es el caso de Evodia y Síntique. Puede ser mi caso el día de mañana, puede ser el tuyo. Y esto no es necesariamente una contradicción, sino que es la experiencia humana, como yo decía antes. Esa experiencia humana requiere la confrontación, como hemos visto, una confrontación en amor que nos representa el apóstol Pablo, y la conducción a la restauración vía compañero fiel. Hoy para nosotros es la palabra del Señor y son nuestros hermanos en la fe, tú y yo, los llamados a ser mediadores si cumplimos con los requisitos para hacerlos, los requisitos básicos. El texto, otra vez leyendo, lo dice: junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Solo hacer una mención aquí: Pablo no trabajaba solo. Pablo tenía un equipo de personas, entre los cuales está Clemente, solo se menciona esta vez en el Nuevo Testamento, y no tenemos más información de él. Y los demás colaboradores, junto con estas dos mujeres. La importancia, ¿no?, del equipo, la importancia de que el trabajo, alguien tan relevante como el apóstol Pablo en su contexto, no trabajaba solo. Cuando usted lee el último capítulo de Romanos se da cuenta de eso. ¿Cuántas personas el apóstol nombra? Allí son varias, son muchas. El trabajo de la iglesia, el trabajo del evangelio es un trabajo mancomunado, en conjunto, donde todos tenemos que participar. Ahora, quiero un poco retratar esto del libro de la vida, ¿cierto? Dice: los cristianos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, todos estos hombres, incluidas Evodia y Síntique, están escritos en el libro de la vida. Sin embargo, no significa que no tengan conflictos entre sí. Ahora, que exista el conflicto, y eso también nos lo está enseñando el texto, no quiere decir que debemos dejar el conflicto allí. De hecho, la enseñanza es que tenemos las herramientas para resolverlo. No es el tema del texto, el libro de la vida, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad. Apocalipsis 3:5 dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. MacArthur nos ofrece una buena definición. ¿Qué es el libro de la vida? Un documento divino en que están registrados los nombres de todos los que Dios ha escogido para salvar y que por ende poseerán la vida eterna. Bajo ninguna circunstancia Él borrará esos nombres como lo hacían algunos oficiales civiles a personas indeseables en su desempeño público. En consecuencia, Pablo aquí está poniendo un argumento irrefutable respecto de estas mujeres para decir que eran genuinas creyentes. Está diciendo que sus nombres están en el libro de la vida. Y a pesar de ser creyentes con trayectoria, a pesar de ser genuinas, eso no quiere decir que no necesitaban ser ayudadas para resolver sus problemas. Es un llamado a la humildad, hermanos. El hecho que tú lleves 30 años, 20 años, 10 años en el evangelio no hace que tú no necesites de los demás. No hace que tú no tengas la necesidad de ser confrontado. Una pregunta tal vez difícil de resolver: ¿cómo Pablo sabe que los nombres de estas hermanas están en el libro de la vida? ¿Por inspiración del Espíritu Santo? Es probable. Pero también por lo que él había visto como señales de genuinidad. Yo humildemente me inclino por ambas. Obviamente fue inspiración del Espíritu Santo y fue la coherencia que el apóstol Pablo también vio en su vida, la que a él le daba una señal. Pero para llegar a imprimirlo en esta carta, debió ser sellado por el Espíritu, y sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. Así que aún continúa siendo un misterio, pero lo cierto es que sus nombres están en el libro de la vida. Una advertencia, y ya voy terminando: líbrenos el Señor de encontrar aquí una justificación para el pecado y ser conflictivos de manera intencional. De ninguna manera. Sería pecar de manera activa, comprometida, consciente. Y si estamos actuando de esa forma, damos cuenta de una falsa conversión.
Sería como argumentar, no, pero si yo estoy en el libro de la vida y me comporto como quiero, a mí nadie me corrige, nadie me dice lo que tengo que hacer. Ahí más bien estarías mostrando de que tú piensas que estás en el libro de la vida, pero no lo estás. En casos similares hoy, confrontar con la palabra, con gracia, con verdad y conducir a la restauración de las partes. Iglesia, Dios Padre nos perdonó en Cristo Jesús un mar de pecados. Y tú y yo muchas veces no queremos perdonar una salpicadura que nos ofendió. No puedes caminar hacia la armonía, hacia una comunión, hacia un mismo sentir, si no estás en disposición de perdonar y dejarte ayudar. Volviendo a nuestra ilustración del comienzo, no puedes pedir que el sol se detenga. Más bien debes detenerte tú y reflexionar. Y pedirle al Señor que arranque tu orgullo y que te enseñe a aceptar ayuda de quienes te pueden conducir de regreso a la armonía, al mismo sentir que debemos tener nosotros como hijos de un mismo Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por permitirnos abordar esta enseñanza tan práctica. Permítenos no solo reconocerla, no solo tal vez estar en la posibilidad de incluso entenderla y explicarla a otros, sino que mucho más importante que eso, poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Si en esta mañana, Dios, hay en medio de nuestra congregación conflictos no resueltos que requieren de esta manera bíblica de resolver, que lo podamos aplicar, Señor. Que no esperemos tal vez el sentirnos de determinada manera para hacerlo, sino que actuemos en humildad, que actuemos en el sentir de Cristo Jesús. Como dice el texto, que no escatimó en el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Que no nos anclemos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, sino que podamos recorrer el camino de la humildad para que seamos personas, miembros de una iglesia local, que tengan siempre la intención de tener un mismo sentir, a pesar de nuestras tal vez legítimas diferencias. Pero las legítimas diferencias no hacen que no podamos vivir en armonía. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.